Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por la compañía esta noche. La presentación que va a realizar esta noche la doctora Karen García fue una insinuación muy valiosa del doctor Francisco Villegas y creo que va a resolver muchas preguntas que tenemos alrededor. Estas son muy prácticas. Entonces, la manera como procedemos es, Karen presenta aproximadamente media hora esta revisión sistemática y metaanálisis y luego hacemos una discusión juiciosa donde hay todas las posibilidades de que ustedes hagan las preguntas, hagan observaciones, hagan comentarios para que nos enriquezcamos todos y tengamos solución a las dudas y los problemas que nos plantean los pacientes en el día a día. Karen, adelante. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos a la sección de Cardiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Es para el doctor Carlos José y para mí un gusto tenerlos con nosotros. Y también es para mí un gusto presentar este club de revistas que fue sugerencia del doctor Francisco Villegas, porque creo que es un tema bastante pertinente que amerita la revisión. Voy a poner el puntero de una vez porque siempre lo necesito después y se me olvidó ponerlo. Este es un artículo que sale en una de las subsecciones de la revista EarHealth, que es la revista de resincronización y marcapasos. Esta es la referencia, salió este año en febrero, y es una revisión sistemática y metaanálisis de los pacientes que van a resonancia magnética con dispositivos no condicionales, digamos que el término como más humano de esto, pero es no compatibles con resonador, pero pues el término técnico es no condicionales. Voy a hacerles una muy breve introducción del tema. Me excuso, yo siempre tengo rinitis, perdón. Y vamos a arrancar con esto. Esto es un artículo que salió en el año 97, en el cual los autores lo que intentaban era evaluar cómo era el comportamiento de los electrodos en cuanto a la temperatura cuando el paciente se exponía al resonador. En esa época, pues solamente habían resonadores de 1.5 teslas. Ellos lo que encontraron era que la temperatura subía hasta 62 grados, pero que en realidad no tenía ninguna repercusión clínica. No obstante, la conclusión del artículo es esta que les tengo subrayada y me permito leerles. Estamos de acuerdo con muchas publicaciones previas en las cuales se dice que la resonancia nunca debe ser realizada en pacientes con un marcapaso, a menos que esté en una urgencia extrema. Después continúan diciendo que los estudios o mejor, que las observaciones de pacientes con marcapaso no deben ser extrapoladas a otros dispositivos, aunque sean muy similares, y que les preocupa que los reportes de casos en el cual los pacientes les ha ido bien tras exponerse a resonancia cardíaca, se entiendan como la posibilidad de llevar a estos pacientes a resonador. Esto era lo que decíamos en 1997 y probablemente es lo que muchas personas aún tengan en la cabeza. También les quise traer esto así textualmente para que vean que referencias más bien escasas. Si hay un reporte de caso de un paciente que se murió en el resonador, eso fue más o menos a principios de la década del 90, pero no teníamos como más. Lo que tenemos es muchos artículos de esa época que dicen esto todos. Estamos totalmente de acuerdo en que jamás, nunca, por ninguna razón, llevemos un paciente a resonador. Y esto quedó en el imaginario del médico, pues de los médicos. Con este motivo, entonces, y viendo que cada vez la resonancia cogía fuerza, no solamente en cardiología, que es probablemente una de las últimas áreas del conocimiento donde ha tomado papel, sino en otras áreas como por ejemplo neurología. Para los neurólogos la resonancia es una ayuda indispensable, cirugía hepatobiliar y pues las lesiones osteomusculares que no son quirúrgicas también tienen, bueno, las quirúrgicas también tienen un papel fundamental en la resonancia. Entonces cada vez se hizo más evidente que estos pacientes en algún momento de su vida iban a requerir una resonancia y por ese motivo
se inventaron los dispositivos que son compatibles o condicionales, como se le quiera decir, con resonador. Eso es un estudio prospectivo, es una cohorte de seguimiento de la vida real en el cual los pacientes que tenían dispositivos cardíacos que eran compatibles con resonador se seguían en el tiempo y se veía cuál era la probabilidad de que fueran llevados a un estudio con resonancia magnética, sea cual sea la localización anatómica del estudio. Miren cómo al año el 10% de los pacientes, un porcentaje nada despreciable, había sido llevado a resonancia magnética y a los 4 años casi el 30% de los pacientes habían sido llevados a resonancia magnética, por lo que si extendemos la línea de tiempo, probablemente el porcentaje supera el 50%. Entonces, cada vez es más importante que el paciente que tenga un dispositivo tenga la posibilidad de acceso a la resonancia magnética porque, como les mencionaba, en áreas del conocimiento ya ni siquiera es una opción, es algo fundamental y sin el estudio no se puede continuar el abordaje del paciente. Entonces, una mirada un poco miope dirá, bueno, ya están los dispositivos que son compatibles, pues ya qué problema tenemos. El problema que tenemos es que estos dispositivos que son compatibles, por lo menos en este estudio epidemiológico australiano, solamente se empezaron a poner, perdón, desde 2010. Y Australia definitivamente no es un país que esté atrasado en tecnología ni en recursos. Entonces, pues el escenario probablemente sea igual en el resto del mundo y solamente los dispositivos desde 2010 podrían empezar a ser compatibles. Y aun cuando ya estaban en el mercado en esta fecha, fíjense como para épocas como el 2015, solamente el 50% de los dispositivos que se ponían eran compatibles, es decir, el 50% de nuestros pacientes siguen recibiendo dispositivos que no son compatibles o condicionales con resonador. Y si miramos el global, pues evidentemente muchos de nuestros pacientes tienen dispositivos previos a esta época, por lo cual en el global solamente 10% de los pacientes van a tener dispositivos condicionales a resonador. Eso es un asunto entonces que todavía nos compete, porque pues definitivamente cambiar un dispositivo simplemente para hacer una resonancia no, pero el paciente necesita el examen y pues de alguna manera hay que solucionarle el problema. Entonces, con eso en mente, y digamos que cada vez viendo más la necesidad de hacer resonancia en estos pacientes, han salido diferentes estudios. Y este es un estudio que se publica en el New England Journal of Medicine en 2017. Es un registro observacional prospectivo de pacientes con dispositivos no compatibles que se remitieron a resonancia de cualquier parte del cuerpo. Los dispositivos se interrogaban antes y después de la misma con un protocolo estandarizado y fueron reprogramados adecuadamente antes del escaneo. Y los desenlaces, los principales fueron muerte, falla del generador o el cable, arritmia inducida, pérdida de captura, reinicio eléctrico durante el escaneo y los secundarios, cambios en la configuración del dispositivo. ¿Y qué encontraron los autores? Esta es la figura 1. Entonces el paciente que tenía dispositivos y que requería una resonancia se enrolaba en el estudio, se hacía un interrogatorio completo del dispositivo y se decidía si el dispositivo era desfibrilador o si era solamente marcapaso. Si el dispositivo era desfibrilador y el paciente era dependiente del desfibrilador, no se llevaba a resonancia, ya les voy a explicar por qué. Y si no era dependiente, entonces se deshabilitaban las terapias antitaquicardia y se deshabilitaba la ascensión tanto de marcapaso. Entonces, esta era la razón por la cual los pacientes no se llevaban a resonancia, porque ellos dicen que varios de los dispositivos que encontraron no se les podían apagar las terapias de desfibrilador sin apagarles también las de marcapaso. Entonces, pues obviamente no podían dejar un paciente dependiente de marcapaso sin nada. Entonces, por eso se excluyeron estos pacientes. Y en los pacientes con marcapaso, entonces se miraba nuevamente si eran dependientes. Si eran dependientes, se reprogramaban en asincrónico, se les deshabilitaba la respuesta magnética y si no estaban dependientes, entonces solamente se les dejaba consensado. Se llevaban a resonancia, después de eso se les restauraban los parámetros iniciales y se miraban los desenlaces. Entonces, si el paciente había tenido uno de los desenlaces primarios, el seguimiento de tanto el dispositivo como el paciente era a criterio del médico. Si el paciente había tenido uno de los desenlaces secundarios, se hacía un interrogatorio a los 7 días, a los 3 y a los 6 meses.
Y si el paciente no había tenido ninguno de los desenlaces ni primarios ni secundarios, entonces se seguía una interrogación por protocolo, que era a los 3 y a los 6 meses, o antes, si sucedía cualquier evento, pues que ameritara la interrogación del dispositivo. Y esos son los desenlaces. Esos solamente son los primarios, pero es que me parece que hablan por sí solos, entonces pues no les subrayé nada. Es que es todo en ceros. Lo único que aparece es la arritmia atrial, que tampoco es que sea un número demasiado llamativo, pero es que todo está en ceros. Entonces, digamos que esto dio un aval muy grande de seguridad. Ya vamos a ver, a partir de este estudio y otros poquitos, qué dice la guía al respecto. Entonces, ahora sí entremos en materia del estudio que queremos traer hoy a discusión, que es la revisión sistemática y metaanálisis. ¿Qué hicieron los autores para la búsqueda de referencias? Buscaron en PubMed, en Embase y en esta base que es me queda mejor en español, CINHL, desde que la base existiese hasta el 5 de diciembre de 2018. Todas las publicaciones que tuvieran lo siguiente: resonancia magnética y marcapaso o desfibrilador o resincronizador. Solamente se aceptaron los resultados en inglés de estudios en humanos, y la bibliografía de los estudios que se obtuvieron de esta búsqueda también fueron revisadas en búsqueda de otros artículos. ¿Cómo seleccionaban los estudios? Entonces se incluyeron los estudios de pacientes con dispositivos no compatibles sometidos a resonancia magnética, en los cuales se evaluaran los eventos adversos durante o inmediatamente después de la resonancia, y se excluían aquellos que fueran reportes de casos, series de casos, estudios con menos de 10 pacientes, o en los cuales se omitiera informar cuál era la compatibilidad de los dispositivos. Pues la compatibilidad con resonancia, por supuesto. ¿Cuál era la evaluación que se le hacía a los estudios recolectados? Entonces, tenemos dos categorías que son eventos adversos y cambios en los parámetros del dispositivo. El doctor Juan Pablo levantó la mano. No sé si querrá hablar este momento, si me espera un segundito que pasemos a los resultados y ahí habla. Y también el doctor Villegas levantó la mano. Voy a parar un momentico, profe. El doctor Villegas ya tiene audio y el doctor Juan Pablo, momento. Doctor Juan Pablo. Sigue tranquila. Bueno. Bueno, entonces los eventos adversos: muerte, síntomas periprocesales. Y estos síntomas eran descritos como calentamiento en el sitio del generador, dolor en el pecho o palpitaciones, el reinicio eléctrico del dispositivo, o sea, que quedara con los mismos parámetros con los cuales el dispositivo viene en fábrica. Falla del cable, definido como la necesidad de revisar el cable. Si se reemplaza, pues más, pero solamente si se tiene que revisar ya se considera el desenlace. Y falla del generador, definido como la incapacidad para comunicarse con el mismo a través del programador, o la caída repentina del voltaje de la batería que requiere ese reemplazo. Y finalmente la estimulación inapropiada o shock. Cambios en los parámetros: entonces el aumento del umbral de estimulación con estos valores, la disminución de la amplitud de la onda P y de la onda R, el cambio en la impedancia de los cables, o la disminución del voltaje de la batería mayor a 0.04 voltios. Y los sesgos de los estudios se evaluaron con la escala de Newcastle-Ottawa. Pues todos los estudios eran observacionales y se evaluaron con esta escala. Esto no sé por qué se trabó. Un momento. ¿Cómo se hizo el análisis estadístico? Entonces, los valores nominales se sacaba la proporción ponderada combinada con estimación del intervalo de confianza del 95%. Se evaluaba la heterogeneidad con el encuadrado y las pruebas estadísticas Q de Cochrane, con las divisiones usuales menor del 25% es poca heterogeneidad, del 25 al 50 es moderada y mayor del 50 gran heterogeneidad.
Si había heterogeneidad, se corrían dos modelos estadísticos para combinar las medidas de efecto. Entonces, modelo de efectos fijos de Mantel-Hansen y modelo de efectos aleatorios de Der-Simon-Lerner. Y como siempre, la significación estadística es una p menor de 0.05. Ahora sí pasamos a los resultados. No sé si en este punto, entonces ahora sí quieran hacer algún comentario sobre la metodología que nos permita después discutir mejor los resultados. Pues si quieres devolverte un momentico, Karen, a lo anterior. Sí, señor. Ahí, pues, como cosita anecdótica, aquí no hablamos de la Q de Cochrane, sino que es la Q de Cochrane. Esta E al final no está. Son distintos, Ok. pues no es como la colaboración Cochrane, pues, sino que es la Q de Cochrane, que si quieren después valoramos cómo se cataloga, que es simplemente es una prueba estadística de contraste de hipótesis. Es decir, Ajá. va a decir si hay o no, es decir, si la probabilidad de que haya heterogeneidad entre los estudios es debida al azar o no. Entonces eso hay que saberlo interpretar. Y tiene el mismo problema de cualquier prueba de contraste de hipótesis, el mismo problema de las PES. Por eso Higgins elaboró después esa prueba, que es el I cuadrado de Higgins, que trata de hacer algo similar a lo que hacemos con los intervalos de confianza, y es determinar la magnitud de la heterogeneidad en este caso. Por eso cada vez más utilizamos la I de Higgins y que solamente la Q de Cochrane. Ah, perfecto, doctor Villegas. Muchas gracias por la aclaración. Listo. Ahora los resultados, entonces ya les había comentado cómo hicieron ellos la búsqueda. Obtuvieron inicialmente 4.600 referencias, excluyeron 1.495 porque estaban duplicadas. De los artículos restantes leyeron los abstracts y excluyeron 2.836, básicamente porque digamos que no cumplían con el criterio de tener dispositivos para resonancia. Después se leyeron los manuscritos completos, de allí excluyeron, eran 278, excluyeron 39, la mayoría de ellos porque tenían, eran dispositivos compatibles con resonancia. Y el otro porcentaje grande de exclusión fue porque eran apenas cohortes o reportes de caso o artículos de revisión. Se incluyeron entonces en total 35 referencias. Estas 35 referencias, 26 fueron estudios exclusivamente con dispositivos no condicionales y 9 estudios fueron con dispositivos condicionales y no condicionales, y esto ya vamos a hablar un poquito después de esto. En total fueron entonces 5.625 pacientes y 7.196 resonancias. Les traigo básicamente el resumen de cómo se dividen los artículos porque les quiero hacer algunos comentarios. El primero es que este es el estudio del 2017 que ya les mostré del New England, que es probablemente uno de los estudios más grandes que están en esta revisión sistemática. Entonces, pues bueno, ya vamos sabiendo esto hacia dónde orienta. El segundo, esto está dividido, si el dispositivo solamente marca pasos, si es desfibrilador, y en las teclas que tenía el resonador. Entonces, esto es todos los dispositivos combinados, tanto marcapaso como desfibrilador, con equipos menores de 1.5 teslas. En general, estos estudios todos están acompañados de alguien. Puede ser que no estuviese el electrofisiólogo, en algunos sí, en otros no se menciona. Puede ser que no hubiese equipo de resucitación, pero sí había como una enfermera o un médico internado en la CLS. La media de edad, pues son pacientes mayores que generalmente son los que requieren dispositivos, y muchos de ellos no se decía la proporción hombre-mujer, pero estimamos pues que no haya como ninguna diferencia según el género. Estos son los estudios en los cuales se usaban más de 1.5 teslas con dispositivos combinados. Entonces miren que el número acá es bastante más pequeño. Solamente tenemos 33 pacientes que sepamos de dispositivos combinados con más de 1.5 teslas. Solamente marcapaso con menos de 1.5 teslas, que uno pensaría que estos perfectamente son iguales a los del grupo anterior, o sea, no deberían haber como diferencias en los resultados. Nuevamente más de 1.5 teslas, el número baja considerablemente, solamente hay acá 64 pacientes,
Y con desfibrilador, solo desfibrilador, solamente hay estudios con menos de 1.5 teslas. Digamos que el mensaje grande que les quería dejar con este resumen de los estudios incluidos en la revisión sistemática es que si cogemos los pacientes que están con más de, que habían sido expuestos a resonadores más de más de 1.5 teslas, con dificultad nos pasa la centena. En realidad la mayoría de esta información viene de resonadores de menos de 1.5 teslas. Eso pues podría tener implicaciones. Este es el, digamos que el resumen de los estudios. Entonces fueron, a ver, yo dije que eran 35 estudios, y acá 32 más 4 da 36, pero es porque uno de esos estudios incluye tanto de 1.5 como de más de 1.5, entonces conto para los dos lados. El número de pacientes, entonces 84 de más de 1.5 teslas. El número de pacientes dependientes de marcapaso, eso es bien bacano, 559 pacientes totalmente dependientes de marcapaso. Número de dispositivos, entonces marcapasos son la mayoría, pues como ya había quedado claro. Habían algunos, se me acaba de ir el término, habían algunos dispositivos de registro, apenas 9, pero bueno, ahí estaban representados, y los cables, que esto es algo muy interesante. Entonces, pues cables en la aurícula, cables en el ventrículo, cables en ventrículo izquierdo, desfibriladores, perfecto, pero miren esto, cables abandonados, 26 cables abandonados, y cables epicárdicos, 8 cables epicárdicos. Entonces, esto quiero que lo tengan en mente. ¿Dónde fueron las resonancias? Pues en qué localización anatómica. La mayoría definitivamente son cabeza y cuello, pues como arranqué diciendo, los neurólogos probablemente son el campo donde más se requiere la resonancia, pero no es despreciable que en columna 17% y en abdomen y pelvis 12% también se requiere. Cardíacas fueron pues en realidad la minoría. No sé si eso digamos, ser representativo con lo que tenemos nosotros en la región. Yo creería que sí. Más adelante podemos ahondar en ese tema. De los eventos adversos. Entonces, muerte, 0 pacientes. 9 estudios de todos los que les mostré evaluaron la muerte. Obviamente en ninguno hubo ningún desenlace. De 2.122 sujetos evaluados. De los síntomas periprocedurales, que eran el calor, las palpitaciones, el dolor, 25 estudios lo evaluaron, 19 pacientes de 4.531 evaluados lo reportaron, eso da una incidencia de 0.71%. El reseteo eléctrico, el volver como a la programación inicial, también 25 estudios, de esos fueron 4.896 pacientes evaluados, 76 pacientes se dio el desenlace. La falla del cable, que ya les conté que podía hacer simplemente revisión, y de hecho no hubo ninguna necesidad de cable, este número es de revisión. Se evaluó en 15 estudios, solamente en un paciente se requirió hacer este procedimiento. La falla del generador, también en 15 estudios, 2 pacientes, eso da una incidencia del 0.14%. La estimulación inapropiada estuvo en 16 estudios evaluados, solamente se presentó en 6 pacientes de 2.772 evaluados, y ningún paciente tuvo desfibrilación o shock para manejar la taquiarritmia. Ya vamos a mirar, porque era totalmente improbable que alguien tuviera un shock. Y cambios en los parámetros de los dispositivos, entonces cambios en la impedancia. Estaba también unos números muy bajitos, 6 estudios, de estos 6 estudios fueron 1.577 pacientes, se evaluaron 3.388 cables. Recuerden que el umbral para decir que había un cambio era 0.5 y solamente estuvo lento 32 pacientes. Estos hicieron cable en la aurícula, estos hicieron cable en ventrículo, y esto es el cambio de más del 50%, pues sea en aurícula o en ventrículo. Todos los números son muy parecidos, una incidencia de 1.1%. Recuerden que esto es una proporción, o sea, esto no es un RR, acá no importa pues si pasa o no pasa la unidad, simplemente está la incidencia. El cambio en la amplitud, entonces también pocos estudios lo evaluaron, pero bueno, 6 estudios, de estos 6 estudios, 2.883 cables,
el umbral para decir que había cambio en la amplitud era más del 50%, y el resultado se tuvo en 35 pacientes. Y para la onda R, que creo que acá está mal porque el parámetro que ellos habían puesto inicialmente era cambio de más del 25%, se presentó en 12 pacientes. Y los cambios en la impedancia, entonces estos fueron, depende si se dividió, si el dispositivo era de bajo voltaje o si era de alto voltaje. Si era de bajo voltaje, ellos consideraban positivo que aumentara más de 50 ohmios o más del 50%, mientras que si era un desfibrilador, para ser positivo era un cambio mayor a 3 ohmios. Este desenlace estuvo evaluado en 5 estudios, 3.354 cables, y el desenlace se presentó en 134 pacientes. Acá fueron 4.359 cables en ningún paciente, 727, y se presentó en 132 pacientes. Y la disminución del voltaje de mayor de 0.04 voltios estuvo presente en 32 pacientes de 1.453 evaluados, lo que da una incidencia de 2.2%. ¿Por qué existe el temor de involucrar resonadores y dispositivos? Pues ya les conté que referencias no hay muchas, pero esto tiene un fundamento desde la física. Entonces hay 3 campos en la resonancia que pueden tener interacción con los dispositivos: el campo magnético estático, el campo magnético de gradiente y el campo de radiofrecuencia. ¿Qué producen el campo magnético de gradiente y el de radiofrecuencia? Calentamiento en la punta del cable, lo que puede llevar a lesión del miocardio circundante, y eso genera aumentos en el umbral de estimulación y el aumento en la impedancia. ¿Qué producen los 3? Estimulación del miocardio, lo que puede precipitar arritmias, taquicardia inapropiada o inhibición inapropiada de la estimulación. Y el reinicio del dispositivo también puede ser culpa de cualquiera de los 3. ¿Qué puede generar el campo magnético estático? La sensación de tirón del generador y la estimulación asincrónica a frecuencia magnética, la desactivación de terapias antitaquicardia y el agotamiento acelerado de la batería. Entonces, pues estos sí tienen fundamento físico, claro, pero no se ve representado en la clínica. ¿Y por qué no se ve representado actualmente en la clínica? A pesar de todos los temores que habían cuando todo esto empezó, y eso es básicamente por los protocolos de seguridad. Entonces, aparte de la conclusión, pues, estadística obvia de esta radiación sistemática, lo otro que, digamos, la otra conclusión muy grande de este estudio es que actualmente todos esos estudios observacionales tienen un protocolo de seguridad que es el mismo que se debería seguir en cualquier institución. En pacientes dependientes del marcapaso, dejarlos sin estimulación asincrónica. En pacientes no dependientes, dejarlos con solo monitoreo. Las terapias de taquiarritmia, tanto la estimulación como los choques, se deben apagar durante la resonancia, y por eso les decía, es imposible que hubiese choques. O bueno, el doctor Villegas después me corregirá si eso, aunque esté apagado, igual podría dar un choque, no sé. La supervisión de la resonancia por personal con capacitación en ACLS y personal con experiencia en programación de dispositivos. Casi siempre puede ser un electrofisiólogo, pero ellos también plantean ahí la posibilidad de un técnico que esté capacitado. Y la monitorización del paciente mínimo con electrocardiograma y con oximetría de pulso. Esto, digamos, que a nosotros como cardiólogos nos puede parecer obvio, pues porque la resonancia cardíaca pues va con el electrocardiograma, pero acuérdense que pueden ser resonancias de otras partes. Entonces, esa monitorización es obligatoria. Y si esto es seguro o no. Sí, esto definitivamente es seguro. Miren acá. Entonces, shock 0, muerte 0, falla el cable 0, síntomas 0.7, estimulación inapropiada 0.4, falla del generador 0.1, y el reseteo eléctrico en realidad solamente se presenta con dispositivos menores, pues que se implantaron antes de 2005, que pues que todavía deben haber varios, sí, pero cada vez eran menos. El aumento significativo en el umbral de estimulación apenas es del 1.1%, la reducción de las ondas P y R apenas es del 1.5 y del 0.4, el cambio en la impedancia de los cables de bajo voltaje, pues de marcapaso, es del 4.8, y aunque los de alto voltaje sí es significativo, 22.4, en realidad esto no tuvo como ninguna repercusión clínica, porque después cuando se volvía a revisar el dispositivo, pues se volvía a programar el dispositivo, no había ningún cambio.
y la disminución de la batería mayor de 0.02 voltios apenas en el 2.2%. Entonces, pues es poco probable, aunque si hubo un paciente que hubo, no, dos pacientes que hubo que cambiarles inmediatamente el dispositivo porque se le agotó la batería, pues esto es muy poco probable. Y esto nos lleva a las recomendaciones actuales de la guía pues el consenso de qué hacer con los dispositivos en los pacientes que dan a resonancia, los dispositivos no compatibles, por supuesto. Entonces, con un nivel 2A y con una evidencia pues B y C, los pacientes en los cuales la resonancia es la mejor alternativa deben ser llevados. Sin embargo, y esto es por lo cual les decía que quería que recordaran lo que les mostraba en el metaanálisis, siempre y cuando los cables no estén ni fracturados, ni sean epicárdicos, ni estén abandonados. Se puede repetir tantas veces como sea necesaria y se puede hacer inmediatamente después de la implantación del dispositivo, no tiene como ningún problema, pero este es tal vez el punto más interesante, porque aunque no habían cables fracturados, sí habían 8 cables epicárdicos, sí habían cables abandonados, no, perdón, 26 cables epicárdicos y 8 abandonados. Entonces eso probablemente sea como la tercera contribución grande de esta revisión sistemática a nuestra práctica clínica. Limitaciones de este estudio, pues obviamente hacer una revisión sistemática de estudios observacionales es sumar sesgos. Esto es una verdad de perogrullo y no podemos hacer nada. Pero también es cierto que hacer un estudio clínico en este escenario va a ser muy difícil, entonces probablemente esta sea la mejor evidencia disponible. Varios de los estudios, como les mostré, tenían dispositivos tanto compatibles y no compatibles, y el estudio original no los diferenciaba cuántas resonancias se habían hecho en un grupo ni en otro, ni cuántas complicaciones se dan en un grupo y en otro, entonces pues se terminaron sumando todos y probablemente esto puede diluir un poquito los efectos adversos, aunque pues en realidad no es mucho. Más de la mitad de los estudios tenían un pequeño número de participantes, lo cual puede subestimar la incidencia real de los eventos adversos. La heterogeneidad pues es mucha. Esto es debido en parte a las combinaciones que hay. Es que son muchas combinaciones, porque es que depende del dispositivo, depende de la resonancia, pues si es de 1.5, de 2 o de 3 teslas, y depende del sitio del anatómico donde se hace la resonancia. Entonces, sumar todo eso genera mucha heterogeneidad. Sin embargo, los resultados uno los ve estrechos, entonces uno pensaría que esta heterogeneidad de pronto no es tan importante. Los datos disponibles impidieron la diferenciación entre el reinicio eléctrico parcial y total de los dispositivos y no había datos sobre el tiempo de implantación del dispositivo al momento de la resonancia, lo cual pues digamos que tiene como un poquito de importancia respecto a la posibilidad de que digamos esos pacientes en los que se apagó como tal el dispositivo, de pronto es que ya llevaba mucho tiempo implantado. Eso simplemente son hipótesis. En conclusión, un protocolo que coordine los servicios de electrofisiología y radiología se puede realizar resonancia en cualquier paciente, independientemente de la compatibilidad del dispositivo y aparentemente independientemente si el cable está epicárdico o abandonado. Muchísimas gracias. Karen, muchísimas gracias. Agradecemos la participación esta noche del doctor Villegas y veo que también está con nosotros el doctor Pedro Abad, a quien le asignamos de una vez el micrófono porque sé que tienen muchas observaciones para hacernos. Ya saben ustedes la forma como procedemos. Estamos con la posibilidad de ofrecerles el micrófono para que ustedes hagan sus preguntas o sus aportes o a través del chat, de manera que se abre la discusión. No sé si el doctor Villegas, el doctor Pedro Abad tenga alguna observación. Santiago nos está pidiendo el micrófono. Karen, por favor. Sí, señor. Ay, un momento. Pedro, adelante. Y muchas gracias por acompañarnos esta noche, hombre. Es un honor tenerte aquí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, pues aclarar dos cositas pues muy puntuales antes de abrir más discusión. Se utilizó la palabra condicional y compatibles como si fueran sinónimos, y realmente en la clasificación de los dispositivos hay que ser claro que hay 3 categorías. La más fácil de todas es la no compatible, son dispositivos que no pueden entrar al resonador.
estoy hablando de los dispositivos en general, de cualquier tipo no solo de marcapasos, sino cualquier stent, coil, dispositivos cardiovasculares, ortopédicos y todo. Se conocen así: no compatibles, condicionales y compatibles. ¿Cuál es la diferencia entre compatibles y condicionales? Los condicionales deben cumplir ciertas condiciones para poder entrar. Esas condiciones pueden ser tan sencillas como esperar unos días después de que se implante, otros puede ser reprogramar el dispositivo en cierto modo. Es decir, hay muchas condiciones que se pueden utilizar. Entonces, la palabra correcta de los marcapasos, como deben cumplir ciertas condiciones y se deben reprogramar, se conocen como marcapasos condicionales. Y van a ver que el logo es un triángulo amarillo. El círculo de prohibido es no compatible, obviamente. El cuadrado verde es seguro 100% y el triángulo amarillo es el condicional. Y esto lo van a encontrar en catéteres, en dispositivos ortopédicos, en muchas cosas. Y es porque deben cumplir cierta condición. Y la segunda claridad, pues, o pequeña aclaración que quiero, pues, como comentar, es acerca escucha, se me fue. Bueno, espero que la pregunta y si algo yo les vuelvo a levantar la mano ahorita, perdón, que se me fue completamente la paloma. Muchas gracias, doctor por Pedro, tu por la aclaración. Muchas gracias, Pedro, por las observaciones que son fundamentales. No sé si ahorita de pronto, Karen, tú podrías mostrarnos esa imagen que el doctor Pedro nos acaba de decir de cómo son las imágenes para reconocerlas. Si de pronto la tienes a la mano o se puede conseguir en internet. En fin, sería muy interesante. De todas maneras, tenemos la posibilidad que el doctor Francisco Villegas, Karen, si quiere, yo la tengo. Me das Sí. ahorita la opción de compartir pantalla. Sí, y te voy a hacer eso porque para no ponerme a mover mucho computador. Espérame un segundo. Desafortunadamente, mándaselo a Karen, hermanito, que es la única que puede compartir pantalla bueno. en este momento. Ya lo hago. Pedro, adelante. ¿Tenías otra observación, Pedro, o esperamos un momentico? No, esperemos a ver qué polémica se abre. Perfecto, porque listo. Quiero participar bastante, pero quiero esperar a ver por dónde enfocamos Fantástico. la discusión. Doctor Villegas, adelante. Bueno, Karen, pues muchas felicitaciones por la revisión. Yo quería hacer hincapié en lo que acaba de decir Pedro, y es que recordemos que no existe en este momento ningún dispositivo de estimulación cardíaca que se pueda considerar seguro o compatible, pues como algunos los llaman, ¿cierto? El HRS los llama seguros, condicionales y no compatibles. Entonces, a hoy, ningún dispositivo de estimulación cardíaca se considera seguro. Hay otros tipos de dispositivos que se consideran seguros con el resonador. Ningún dispositivo de estimulación cardíaca es seguro, pero hay muchos que son condicionales, ¿cierto? Obviamente hoy el tema que nos trae es el tema de los no condicionales. Yo quería, antes de que nos metamos otra cosa, decir 2 o 3 cositas de la revisión sistemática del metaanálisis como tal. A mí me parece que la revisión sistemática es una buena revisión sistemática. Tiene un par de críticas metodológicas, pero no son muy importantes. La primera es que no cumple con una condición que a hoy se considera como casi que sine qua non para hacer una revisión sistemática de alta calidad, y es tratar de incluir más cosas frente a los motores de búsqueda de las bases que se utilizan, ¿cierto? Obviamente aquí tuvimos PubMed, Embase y Sinal, fueron las 3 que estuvieron nomás. Aquí no se va a incluir Central porque no son estudios aleatorizados, no son experimentos controlados, entonces de una vez sabe uno que eso no fue un error de la revisión sistemática, porque es una recomendación siempre que se van a incluir RCTs que esté Central, que es la biblioteca de estudios aleatorizados de la colaboración Cochrane. Aquí no tendría que estar, pero si no nos mostraron que hubieran hecho búsqueda específica de literatura gris, y eso cada vez es más importante, ¿cierto? La otra, de pronto, cosa que se podría argumentar, que yo no estoy completamente de acuerdo que sea muy importante, pero que siempre se las van a argumentar cuando se evalúen revisiones sistemáticas, es que en esta en particular solamente se valoraron estudios en lengua inglesa, ¿cierto? Ustedes leen cualquier recomendación frente a la realización de una revisión sistemática y le dicen que lo ideal es que se incluyan todos los idiomas o todos los que sean posibles, ¿cierto? Pero eso no se ha demostrado empíricamente. Incluso los poquitos estudios que han mostrado
tratando de comparar qué ocurre con la estimación puntual y los resultados pues, de resumen cuando se hace un metaanálisis, si se incluyen artículos de lengua inglesa o no, no han podido mostrar que la diferencia sea significativa. Entonces eso hoy está un poquito en entredicho, pero se sigue recomendando, obviamente. Por buena práctica, sería lo ideal que uno pudiera meter todos los idiomas. Aquí solamente fue inglés, pero como les digo, eso empíricamente no se ha podido demostrar. ¿Qué me pareció muy bonito? Que ellos se guiaron por la lista MUS, que es el equivalente de Prisma, pero para los estudios observacionales. Y en el material suplementario lo colocaron. Hubieron muy poquitas cosas que no estuvieron, pero sí habían unas dos cositas que hubiese sido interesante que pusieran. Uno es que no pusieron un forest plot, ¿cierto? A pesar de que no eran medidas de asociación, sí hubiera sido interesante ver cómo se comportaban los hallazgos dependiendo del estudio, porque eso me da una visión visual que es muy importante de qué tanta es la heterogeneidad, ¿cierto? Si todos mis estimados puntuales están están cerquita, aquí no es a un otro lado de la línea de no efecto por lo que nos explicaba Karen ahorita, pero están cerca. Y si se les calcula intervalos de confianza, los intervalos de confianza se sobreponen, eso me dice que son muy homogéneos, entonces que probablemente yo pueda creer mucho en el resultado de la revisión sistemática. ¿Y por qué eso es importante? A pesar de que ellos pusieron Q de Cochrane y la I de Higgins. Primero porque la Q de Cochrane es un test que no es muy robusto, no tiene mucho poder. Es capaz de subvalorar resultados de heterogeneidad que son reales cuando las muestras es muy pequeñita, pero si las muestras son muy grandes, si el tamaño del N final acumulado es muy grande, me puede dar positivo para heterogeneidad a pesar de que no tenga relevancia. Entonces eso es una crítica que yo le haría a este estudio. Y la otra crítica es que no valoraron, a pesar de que lo colocaron, pero yo no lo encontré por ninguna parte, no sé si Karen lo encontró, no vi cómo valoraron el sesgo de publicación. Y eso es importante porque nosotros sabemos que el sesgo de publicación es uno de los sesgos más, o sea, que más es capaz de cambiar los resultados de una revisión sistemática en un metaanálisis, y eso sí está demostrado empíricamente. El sesgo de publicación tiende a maximizar los resultados que yo estoy tratando de buscar. Es sobre todo importante en intervención y tiende a maximizar el resultado a favor de la intervención, pero aquí no dijeron por ningún lado. Pero a mí me parece que en general es un estudio que está bien hecho desde el punto de vista metodológico. No lo pusieron muy cortico en el estudio, pero ellos, como dijo Karen, valoraron el riesgo de sesgos con la escala de Newcastle-Ottawa, y ellos la colocan la clasificación o la valoración en el material suplementario, y la gran mayoría de los estudios dieron por encima de 6 estrellas. Yo no sé si ustedes recuerdan, la clasificación de Newcastle, la escala de Newcastle-Ottawa tiene 3 dominios, y en cada uno de ellos se puntúan 4 puntos específicos en el primer dominio, 1 en el segundo, que es la comparabilidad, y 3 en el tercero, y yo puedo tener un puntaje hasta de 9. Si yo tengo 9 estrellas, es un excelente, pues es decir, el nivel de evidencia es muy bueno porque el riesgo de sesgos es muy bajito, es muy buena la calidad, pues cuando lo pensamos en riesgo de sesgos. Y si yo tengo entre 6 y más o menos 4, algunos lo llaman como moderado, aunque hay otros autores que dicen que tiene un riesgo importante de sesgos, y si es menor de 3 o para abajo, pues el riesgo de sesgo es muy alto. Aquí yo revisé pues en el material suplementario y la gran mayoría estuvieron bien calificados. Solamente hay un estudio que es el de UCLA que aparece sin ninguna estrella, pero yo creo que es un error porque yo revisé ese estudio y no me dio así de malo, me dio para 6 estrellas también, y le apliqué la clasificación, pues le apliqué grade y no me dio tan malo. Entonces yo creo que pronto es que ahí no lo pusieron. Entonces eso era como lo primero que quería decir, que metodológicamente no es una mala revisión, entonces le podemos tener confianza en los datos que nos está dando. Muchísimas gracias, doctor Villegas. El doctor Juan Pablo Flores ha pedido la mano hace ya un ratico. Por favor, Juan Pablo, ¿puedes abrir tu micrófono? Aló, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, señor. Adelante, Juan Pablo. Primero, felicitar a Karen por la excelente revisión. Segundo, es un tema muy interesante que últimamente nos ha dado muchas vueltas, obviamente porque cada vez vemos más pacientes que solicitan resonancias de todo tipo y que no son condicionales, y algunos no se benefician de este estudio que es muy importante en el diagnóstico de patologías importantes por esto. Entonces, pues el doctor Villegas, que ha estado muy inquieto con el tema y al realizar algunos estudios en el hospital
dispositivos no condicionales, pues hemos hecho pues más revisión del tema y qué se ha encontrado. En el hospital hay dos cosas. Uno es el resonador de abajo de Medellín, es de 1,5 teslas, el de arriba es de 3 teslas. Entonces, esos resonadores tienen obviamente un poder de magneto diferente. Ese poder de magneto pues también da unas tasas de absorción específica que los conocen como el SAR, que son diferentes. Entonces, a pesar de que haya, por ejemplo, dispositivos condicionales para 3 teslas, se podrían hacer teóricamente en Río Negro, pero hay una dificultad porque los mismos fabricantes de los dispositivos ponen unos limitantes en el SAR y generalmente ponen un SAR de 2 W sobre kilo. Este SAR bajo en alguna secuencia lo sobrepasa y para modificar secuencia a secuencia es muy difícil. Hay programas específicos que venden para modular esto, cada casa comercial, pero no lo contamos con Río Negro. Por eso en Río Negro, por lo menos nosotros en el San Vicente, no podemos hacer por recomendación de Philips resonancia en estos pacientes hasta que no modulemos este SAR. No lo podamos tener con un software especial. En cuanto a Medellín, no hay problemas con los condicionales, serían los no condicionales los que se podrían hacer teóricamente, idealmente en 1,5 teslas, porque a pesar de que estos estudios que mencionó Karen, algunos estudios sí modularon el SAR para poder hacer estos estudios. Inclusive uno de los estudios iniciales, el grande del Johns Hopkins, ese estudio del Johns Hopkins, los primeros 55 pacientes hicieron una modulación del SAR. Vieron que no había problema en estos pacientes y siguieron sin modular el SAR y no tuvieron problemas. Pero inicialmente otros estudios más antiguos sí han hecho modulación de SAR. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Para 1,5 teslas probablemente no haya tanto problema. Inicialmente se pensaba que también habría que modular este SAR, pero después quedaron con que como no encontraron eventos adversos significativos, a pesar del SAR que tenían estos dispositivos, estos magnetos, entonces siguieron los estudios sin problemas. No sé qué otra pregunta tengan o algo que con Pedro también podamos colaborarles acerca del tema. Entonces, bueno, lo importante es también recalcar lo que dice Karen. En los sitios que se realiza en dispositivos no condicionales, es muy importante tener un protocolo que es simplemente seguir el protocolo de estos pacientes que se han realizado fundamentalmente en estos dos estudios grandes, en los cuales debe haber una persona entrenada en reanimación, una monitorización adecuada y una revisión por electrofisiología antes, electrofisiólogo disponible en el hospital y electrofisiólogo posterior al procedimiento para obviamente interrogar el dispositivo y que no haya una complicación o un evento adverso más que todo del dispositivo. Profe, yo sí tengo una duda que va tanto desde lo epidemiológico hasta lo clínico y es la siguiente. O sea, yo entiendo pues como el asunto con las 3 teslas queda muy interrogado, entonces se puede extrapolar y quisiera saber si con los cables epicárdicos y los cables abandonados, que explícitamente la guía dice que no se hagan estos pacientes, si con esta revisión y digamos que con la plausibilidad biológica se puede decir, no, sí le podemos hacer igual a estos pacientes, porque a mí sí me preocupa, porque aunque los cables epicárdicos son infrecuentes, los cables abandonados no. Sí, es verdad. Y encontramos cables abandonados y esos pacientes no se está haciendo resonancia. En este, inclusive a veces hay resonancias de rodilla, otra resonancia, cable abandonado. No se puede hacer hasta ahora porque los estudios observacionales, como mencionabas, son muy pocos pacientes para hacer algo representativo. Es probable que lo que sucede ahora, o sea, en unos años, será lo que nos sucede ahora. Hace 5 o 10 años era muy difícil hacer pacientes por resonancia no condicionales y apenas ahora, hace pocos años, es que se está empezando a hacer en no condicionales. Probablemente en unos años, cuando tengamos estudios que van a ser observacionales con más pacientes y que veamos que no haya eventos adversos de esos pacientes, empecemos a hacer en los epicárdicos y en los cables abandonados otra vez resonancia. Pero la recomendación general al día de hoy es en esos dos tipos de dispositivos no realizarlos. Juan Pablo, muchísimas gracias. El doctor Pedro Abad, que tiene la mano levantada. Adelante, Pedro. Bueno, primero reforzar lo que dice Juan Pablo, me parece excelente la respuesta. Hoy en día los electrodos epicárdicos y abandonados siguen siendo una contraindicación, tanto en 1,5 como en 3 tesla. Pero el tema que yo quería tocar, que veo que estamos muy decentes, por así decirlo, es lo que nos vemos enfrentados en el día a día. Entonces,
siempre va a haber una falta de comunicación entre las especialidades, que es lo que más nos aleja como de esta integralidad del paciente. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes como cardiólogos saben que estos estudios están presentes y muchos de los radiólogos les van a negar resonancias de pacientes con dispositivos condicionales y principalmente no condicionales. Muchas veces no es ni siquiera por falta de conocimiento, sino por una adecuada selección del paciente y una adecuada integración de los grupos multidisciplinarios. Si ustedes se ponen en el otro lado, que es el lado del radiólogo, y se dan cuenta que el acompañamiento en instituciones no hospitalarias de un electrofisiólogo y de todos los requisitos que describen ellos como el protocolo para ingresar al paciente al resonador es imposible. Es muy, muy, muy complejo traer el carro de paros. Está el personal entrenado en ACLS, puede estar presente, sobre todo cuando contamos con equipos de anestesia. Pero la parte fundamental que le tocó ahora a Juan Pablo es la parte de la reprogramación antes y después, sumado a la disponibilidad del electrofisiólogo. Es decir, el electrofisiólogo no tiene que estar en la sala de resonancia, pero sí debe estar de llamada, es decir, no debe estar en un procedimiento, sino probablemente en una consulta de reprogramación de marcapasos, de manera que si ocurre algún evento muy raro que ocurra, porque sé yo que es muy raro, debe estar disponible a llegar en contados minutos a la sala de resonancia para hablar, ayudar pues, en cualquier situación que se pueda llevar ahí al paciente. Entonces, yo que vivo todos los días esto desde el lado de los radiólogos, entiendo que hay centros que sí son cerrados y que no quieren meterse, entre comillas, en problemas y que están negando resonancias que son seguras. Y eso sí es triste, y eso sí lo acepto pues como una realidad. Pero hay otros centros que definitivamente la implementación de estos tipos de programas, conociendo la teoría y sabiendo que son resonancias seguras, se dificulta es por la imposibilidad de tener el recurso humano necesario para seguir los lineamientos que establece el protocolo. Y eso sí es lo que yo, pues como invito a los que están en centros hospitalarios, ahí lo mencionó Juan, en San Vicente Medellín y en San Vicente Río Negro, resonadores intrahospitalarios como las Américas, la Clínica El Rosario y el Tesoro, donde yo he hecho dispositivos condicionales y no condicionales, cualquier otra clínica que tenga resonador o que en un futuro tenga resonador como el CES, que va a tener un resonador y va a tener el equipo de electrofisiología ahí al lado, en esos sitios es donde se pueden implementar programas de este tipo. De otra manera, es supremamente complejo y eso es lo que llamo yo la experiencia en la vida real. Yo estoy trabajando en la Clínica Medellín de Occidente, donde tenemos un equipo de electrofisiología, pero la gran mayoría de pacientes no son de ellos como grupo, y a ellos no se les genera una remuneración porque no está establecido como un acompañamiento de electrofisiología. Entonces, los pocos casos que hemos logrado hacer es porque son de la clínica y si son de ellos, o porque realmente nos lo prestan como un favor. Y eso no es el deber ser de un electrofisiólogo haciendo un favor de resonancia magnética. Entonces, a mí lo que más me llama la atención no es la teoría, sino la puesta en práctica de todas estas enseñanzas del metaanálisis. Y lo que hago énfasis y hace énfasis la conclusión del estudio, y que lo pueden leer todos en el último párrafo pues, de la conclusión de esta metaanálisis revisión, es cuando se selecciona, cuando se hace una estricta selección y monitoreo y un protocolo de monitorización se utiliza. Ese protocolo de monitorización incluye el recurso humano tan escaso del electrofisiólogo. Y eso es una gran dificultad en los centros ambulatorios, como les contaba, en la vida real. Entonces, esa era la polémica que yo pues planteaba, porque realmente estar a este lado, entendiendo, yo soy muy tranquilo y sé que
la posibilidad de que pase algo es mínima, pero tampoco soy tan osado como de hacer un dispositivo condicional y menos no condicional sin el acompañamiento necesario, aunque sé que tengo todo el recurso humano, todo el recurso no humano, es decir, monitoreo, electrocardiograma, pulsoximetría, carro de paros y todas estas cosas, pero créanme que uno se siente solo cuando no tiene el electrofisiólogo cerca. No sé qué opinan los electrofisiólogos que hacen parte hospitalaria. Pedro, muchísimas gracias por tu concepto. El doctor Francisco Villegas tiene elevada la mano, de manera que creo que va a dar respuesta a la inquietud del doctor Abad. Adelante, Francisco. No, profe, pues lo que dice Pedro es muy cierto, pero yo diría que en el caso, por ejemplo, de nosotros en particular en San Vicente, es una dificultad que está salvada. Yo tengo la suerte de que he podido hacer muchas cosas de resonancia con Pedro desde hace muchos años. Cuando Pedro entró a la Clínica Cardiovascular Santa María, que yo estaba muy recién llegado como electrofisiólogo, nos tocó colocar los primeros marcapasos condicionales de resonancia en toda Latinoamérica. Y si no hubiera sido por él, no hubiéramos podido pedirle resonancia en las otras instituciones porque nosotros no teníamos resonador en la cardio. Y él nos acompañó en todo eso. Y el primer paciente que hicimos con marcapaso no condicional en San Vicente, Pedro fue el que nos ayudó para lograr eso y el que nos dio el aval y nos permitió que sí, que en esa época todavía estaba con nosotros acompañándonos en el hospital. Entonces, tener al radiólogo entendiendo esto, conociendo esto y sabiendo que se cuenta con el apoyo es fundamental. Yo creo que lo que él dice es muy cierto. Para poder montar un protocolo de resonancia en marcapasos o en dispositivos no condicionales, se tienen que cumplir todas esas condiciones. Y las condiciones se han ido repitiendo a lo largo de los estudios. Es una de las cosas que más reproducibilidad tiene. Primero, el paciente, para ser llevado a resonancia, debería tener una condición, y es que si no se hace la resonancia, no se puede hacer un diagnóstico que pudiese llevar o dar al traste con la vida del paciente o con la integridad de un órgano. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tengo un estudio que me dé la misma respuesta, probablemente no lo debería llevar a resonancia, sino que siempre, eso es para los tratantes, para los que van a pedir la resonancia en paciente con marcapaso. Piensen si tienen un estudio alternativo. Si tienen un estudio alternativo, esa es la respuesta, háganle el estudio alternativo. No tienen un estudio alternativo, entonces ya vienen todas esas condiciones que se estaba enumerando y que Pedro dijo muy bien. Es decir, tiene que tener una suite de resonancia que idealmente a hoy, por lo que hablábamos, por el tamaño de la evidencia, por la magnitud de la evidencia mejor, se debería hacer en resonadores de 1.5 teslas o menos. La evidencia en resonadores de más de 1.5 teslas, que hay estudios en resonadores de 2 y de 3 teslas, es todavía muy poquita, entonces no permite pues tener una confianza muy grande. Segundo, lo que él decía, el electrofisiólogo es una institución que debe contar con electrofisiología, entonces todos los resonadores que están extrahospitalarios no van a poder cumplir con eso, a menos de que montasen un protocolo en el cual el electrofisiólogo se desplazase allá a estar para hacer la reprogramación inmediatamente antes, inmediatamente después, y que pudiera hacer algo si se necesita. Eso es muy poco probable, por lo que Pedro también decía ahora. Eso casi no representa. Es decir, nosotros lo hemos hecho en el hospital porque eso es una necesidad clara de nuestros pacientes y es un valor agregado para el hospital y el servicio de radiología y electrofisiología. Pero eso a hoy no hay un pago diferencial porque un electrofisiólogo se desplace a estar 2 o 3 horas disponible en una institución que sería extrahospitalaria para hacer eso. Entonces todavía falta mucho eso. No existe dentro del plan de beneficios algo que se llame resonancia magnética asistida por electrofisiólogo. Eso no pasa. Yo lo llamo así porque en alguna institución donde trabajé en otra ciudad la catalogamos así y se vendía como un servicio por fuera del plan de beneficios, pero eso todavía hoy en el plan de beneficios no está. Entonces sí es muy importante entender que todas esas condiciones se tienen que cumplir y que si los radiólogos en los sitios que no cumplen esas condiciones se niegan a hacer las resonancias, tienen toda la razón. Porque es que la única manera de hacer resonancias en pacientes con marcapasos o con dispositivos no condicionales es hacerla bien hecha. Si no se cumplen esas condiciones, no se puede hacer, es así de sencillo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Pedro en eso. Pero la actitud de muchos de los profesionales de radiología frente a la realización de estos procedimientos, incluso cuando se cuenta con el respaldo, sí varía mucho. Entonces yo ahí saco la cara con Pedro, pero porque le digo, desde hace 12 años estamos haciendo cosas en este tipo de pacientes. Primero con los condicionales,
porque como les dije, nosotros fuimos los primeros en Latinoamérica que los pusimos. Y ahora con los no condicionales, y él siempre nos ha ayudado, pero esos no son todos los radiólogos, tristemente. Así existan las condiciones para hacer en forma óptima este tipo de procedimientos y protocolos. Entonces, sí es muy importante que todo este conocimiento se aumente, porque Pedro lo tiene muy claro, pero no todo el mundo lo tiene muy claro. Muchísimas gracias, doctor Villegas. No sé si Pedro tiene alguna observación o estaba Sí, primero en el orden de las palabras Juan Pablo, pero Juan Pablo, esperamos primero que Pedro... Regáleme una menos de un minuto. Adelante. Gracias, Francisco, por esas palabras que me hicieron acordarme qué tan viejo estoy, pero bueno, lo que te iba a decir, o lo que les quería decir es eso. Esa integralidad como grupo es lo que tenemos que tratar de vencer. Y estoy completamente de acuerdo con Pacho, que ha habido radiólogos que se han pegado de las cosas más viejas para decir que no, y que no, y que no. Pero entonces créanme que la forma de entrar con esto es simplemente educación, y yo sé que Juan Pablo ha tenido dificultades en otras instituciones. Créanme que no soy un ciego a lo que está pasando, pero por eso los invito a que hablemos de esto en otros aspectos pues, distintos a ser solo cardiólogos, porque entonces terminan los cardiólogos hablando mal de los radiólogos y terminamos generando más conflicto. Entonces la invitación es a una actitud, créanme que por parte mía, Pacho lo dijo muy bien, yo estoy abierto a todas estas cosas, he tenido dificultades porque también como lo decía él, hacer una resonancia ambulatoria sin el acompañamiento necesario, literalmente es arriesgarse más de la cuenta, aunque tenga todo el conocimiento teórico del manejo de un marcapasos y todas estas cosas, porque llevo mucho tiempo metido en este cuento. Pero bueno, entonces es una invitación a que tratemos de ir rompiendo, y yo me encargo por el lado de los radiólogos de ir rompiendo estas cadenas, por así llamarlo. Y lo segundo que quería decir aquí muy corto era que tengo montado un proyecto con el Departamento de Imágenes Diagnósticas Sura que se va a llamar Resonancia Magnética Asistida por Electrofisiólogo, así como existe el ítem de resonancia magnética asistida por anestesiólogo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se genere un rubro para el electrofisiólogo. Y aunque esto no va a ser muy rentable para el electrofisiólogo, esto va acompañado de unas, como dirían, unas pitufisorpresas. La idea es contar esto en sedes ambulatorias que tengan servicio de cardiología, de manera que el cardiólogo esté haciendo consulta de lo que quiera, bien sea de reprogramación, consulta de pacientes, de lo que quiera, de revisiones, de lo que sea, pero a la vez esté prestando un servicio. Y ahí sí la facturación, porque tenemos que hablar no solo de la parte académica, sino de la parte de la vida real, como yo les contaba, ahí sí va a ser una facturación que va a ser atractiva para los especialistas que son escasos en este contexto. Y eso es una publicidad política pagada, o no pagada más bien, para cualquiera de los electrofisiólogos que esté interesado en hacer consulta y en asistir marcapasos en resonancia, para que me pegue una llamadita y conversemos a ver cómo montamos este negocio, porque no solo es un negocio, sino que es supremamente útil para los pacientes, porque Karen lo resaltó al principio, la necesidad de resonancia en enfermedades de cualquier área del cuerpo es indispensable, y la resonancia se ha convertido en el método de elección para demasiadas patologías. Gracias, Juan. Pedro, muchísimas gracias con tus observaciones y tus propuestas. Y finalmente, Juan Pablo, oímos tu comentario. Adelante, Juan Pablo. Juan Pablo, tienes el micrófono disponible. Adelante. Adelante, Juan Pablo. No sé si tiene alguna dificultad, Juan Pablo. Pedro, ¿tienes alguna observación? Juan Pablo. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, Juan Pablo. Adelante. Juan Pablo. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Adelante, Juan Pablo. No, que ya todo el tema yo creo que está aclarado, muy bien revisado. Yo solo quería aclarar de pronto un punto que Karen mencionó, que en algunas guías dicen
que los dispositivos se pueden hacer resonancia inmediatamente después de implantado. Y muchas otras guías, incluso algunos dispositivos, ponen como recomendación hacer la resonancia 6 semanas después de la implantación. No sé, el doctor Villegas, que conoce más marcas diferentes de dispositivos, las mismas casas comerciales de los dispositivos dan esa recomendación de 6 semanas. ¿Ha cambiado algo eso? Lo que yo tengo entendido es 6 semanas. No, Juan, a ver, es que si nosotros, si Karen puede volver a mostrar las recomendaciones de HRS, las recomendaciones de HRS lo que dicen es que de considerarse necesario, se podría, valga la redundancia, considerar la realización de una resonancia magnética en forma inmediata. Es decir, la condición clínica del paciente hace que amerite llevar a un paciente antes de 6 semanas de haberse implantado. Pero la recomendación para todos los dispositivos de estimulación cardíaca, incluso condicionales y no condicionales de resonancia, es esperar 6 semanas para que se dé todo el proceso de endotelialización de los electrodos y de petalización y del generador como tal, ¿cierto? Y se empieza a formar la cápsula fibrosa, etc. Porque existe todavía el temor de que de pronto podría haber riesgos de desplazamiento, perforación, porque es un electrodo que todavía no está fijo, no está adherido en esa interfaz endocardio-electrodo. Pero lo que nos dice la guía es que si la condición clínica es tan importante que es decir, se vuelve demasiado valiosa la realización de la resonancia, se podría considerar llevarlo, y es una recomendación que es 2A con un nivel de evidencia que es B. Es decir, se puede considerar. Pues no es que todo el mundo lo vamos a llevar antes de 6 semanas porque sí, no, ese no es el mensaje. Si usted puede esperar 6 semanas, espere 6 semanas. Eso es lo que se debe hacer normalmente. Pero si el paciente, por alguna razón, digamos, no, es que resulta que pienso que tiene una patología de fosa posterior y creo que tiene cualquier cosa que no se ve en el TAC y lo tengo que resolver ya porque eso pone en peligro la vida del paciente, entonces necesito la resonancia y lleva 2 semanas de implantado. Se puede considerar y se puede llevar con todas esas salvedades, pero no es una vía libre para que todo el mundo se lleve, ¿no? La recomendación sigue siendo 6 semanas o más, que eso está en todos los protocolos de todos los estudios que incluye esta revisión sistemática y metaanálisis. Pero ese es como el punto específico de cuándo podría considerar yo llevarlo antes de ese tiempo de 6 semanas. Doctor Francisco, muchísimas gracias. Y creo que ya excedimos el tiempo. No sé si Karen tiene algunas palabras finales, o el doctor Abad o Juan Pablo tiene algunas palabras finales. Yo quiero darle las gracias a los participantes. Fue una discusión supremamente enriquecedora. Aprendí muchísimo. Adelante, Alberto. ¿Aló? Sigue, Karen. No, de verdad muchísimas gracias a todos por la participación. Fue una discusión fenomenal y entiendo perfectamente el punto que quiere decir el doctor Pedro. Hay que también ponerse en el lugar del otro. Eso es una verdad también de perogrullo, y muchísimas gracias a los tres. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Una linda discusión y creo que aprendimos todos muchísimo, y sobre todo la actitud que muestran nuestros especialistas en el área es maravillosa. Nos enseña a todos. Ese trabajo en equipo es esencial. Aquí muchas gracias y hasta la próxima vez. Hasta luego.